Epa compas, ¿qué tal? Bueno, tenemos ahora al Gerald Ford, un portaaviones insignia de la Armada de Estados Unidos en el Caribe, y esto pareciera, si no entendemos bien la geopolítica mundial, que fuese contradictorio cuando Trump ha dicho claramente que no va a intervenir militarmente ni a invadir de forma abierta a Venezuela, que movilice un portaaviones al Caribe y que realicen ejercicios en Trinidad y Tobago. Pareciera que hay algo disonante, hay algo que no se entiende, y esto tiene que ver con el hecho de que estamos a veces, y más que todo la oposición extremista, entendiendo todo desde una forma muy infantil y muy al margen de la geopolítica internacional. Voy a explicar qué es lo que realmente está sucediendo en el Caribe. Más allá del tema venezolano, que es parte del asunto, pero no es todo el asunto, el Caribe es estratégico para los Estados Unidos. Actualmente, más allá de Venezuela, más allá de la visión miope de la oposición fundamentalista, de la secta maricorinista, que cree que todo lo que hace Estados Unidos gira en torno a Venezuela, pues no es así. Realmente el Caribe es estratégico para los Estados Unidos en un momento en el cual Rusia ha demostrado su poder militar nuclear con ejercicios muy potentes. Rusia ha demostrado superioridad y una templanza admirable en Ucrania, donde han sabido llevar ese tema poco a poco sin desbordar, pero sin retroceder, y eso ha preocupado y preocupa a los Estados Unidos. En este contexto, lo que sucede en el Caribe es equivalente a lo que hace Rusia en el Báltico, por ejemplo, lo que hace Europa en el mar Mediterráneo, lo hace Estados Unidos en el Caribe. El Caribe es el Mare Nostrum de Estados Unidos, es el Mediterráneo de los europeos, es el Báltico de los rusos, y cada quien está moviendo piezas en su entorno cercano. A nivel mundial, las grandes potencias están militarmente movilizándose, tristemente, ante una posible conflagración global. Estados Unidos se moviliza en el Caribe por varias razones. En primer lugar, un portaaviones en el Caribe no tiene nada que ver con Venezuela. Es pisar un territorio, o en este caso navegar un mar en el cual se ven obligados a fortalecer su presencia militar, ciertamente para advertir a los aliados, no a Maduro, sino a Venezuela, el aliado de Rusia y China, a Nicaragua, el aliado de Rusia y China, a Petro, el que les ha cuestionado su política contra Venezuela, a Cuba, que es desde hace muchísimo tiempo el aliado eterno de Rusia y China en el Caribe. Lo que ha hecho Estados Unidos, lo que está haciendo, es poner un cerco en un sitio que, ante una posible conflagración mundial, es estratégico para ellos contener. Ante una guerra mundial, Estados Unidos debe garantizar la seguridad en el Caribe, que es su puerta de entrada, que es un sitio, es un mar por el cual fluyen el 70% de las mercancías. Recordemos que aquí está el Canal de Panamá. Trump hace muy poco dijo que quería recuperar el Canal de Panamá. El Canal de Panamá es parte de esta estrategia. La intención de Trump es garantizar el control sobre el Canal de Panamá en caso de un conflicto, tener plenas posibilidades de tomar el canal, de aislar una posible, contener al aliado de Rusia y China militarmente más potente del Caribe, que es Venezuela, contenerlo en el caso de una conflagración mundial, controlar el Canal de Panamá, contener a Cuba y evitar la consolidación del proyecto del canal de Nicaragua. Nicaragua, en una alianza muchísimo más cercana que la que tiene Venezuela con Rusia y con China, Nicaragua es un aliado absolutamente orgánico de Rusia y China, que está en un proceso de construcción de un canal alterno al Canal de Panamá, y esto echaría por tierra el monopolio que tiene
Estados Unidos sobre el canal, aunque el canal lo maneje Panamá, bien ha dicho Trump, ellos sienten que China se ha metido allí, pues no solamente se ha metido allí, sino que China está en la construcción de otro canal en Nicaragua. Se había suspendido y luego se retomó. A partir de allí, Estados Unidos ya siente que el agua está llegando al río, que la sangre llega al río, que hay mucho que está ya cercándole económica y militarmente. No es derrocar a Maduro, no es hacerle caso a María Corina, no es hacerle caso a los imbéciles de los venezolanos exiliados en Miami o en Estados Unidos. No tiene que ver con eso, aunque eso sería una ganancia para Trump, cosa que no ha funcionado. Es decir, una ganancia adicional extra sería que, bueno, que los militares venezolanos se asustaran y derrocaran a Maduro. Pero eso sería un extra. Toda esta movilización, evidentemente, se trata de pintar como una lucha al narcotráfico, que eso no hay quien se lo trague, evidentemente que no. Pero tampoco hay quien pueda creer que la movilización de un portaaviones como el Gerald Ford tiene que ver con el derrocamiento de Maduro, porque no es pertinente esa estrategia militar, no es pertinente el uso de ese tipo de tecnología. En este caso, es que ni siquiera es pertinente la invasión a Venezuela. Sería un gravísimo error desde todo punto de vista. Ya el mismo Trump y sus asesores lo han ratificado, Hillary Clinton lo ha ratificado. Entonces movilizar un portaaviones cuando saben que no van a invadir Venezuela tiene poco que ver con eso y tiene más que ver con pisar y contener a los aliados más fuertes de Rusia y China en el Caribe, que son Nicaragua, Cuba, Venezuela. Otros que todos están aliados. Perú está construyendo un gran puerto con China en sus costas. Brasil es un potente aliado de Rusia y China. Evidentemente Brasil pertenece a los BRICS. Estados Unidos lo que está desplegando en el Caribe es una fuerza de advertencia contra los aliados de Rusia y China. Que de retruque, que de carambola puedan derrocar a Maduro, cosa que ya no sucedió, y por eso empieza la fase de distracción, moviendo el foco de atención de Nicolás Maduro a Gustavo Petro para tratar de extender un poco y justificar la presencia militar en el Caribe, cuando no se ha logrado ningún derrocamiento, cuando no se ha logrado absolutamente nada contra Maduro, pues se distiende, se trata de extender, de alargar, de estirar el discurso, buscando ahora a una nueva cabeza de turco en Gustavo Petro, que de repente pasó a ser narcotraficante, de la nada pasó a ser narco. Pues todo esto no es más que la forma de seguir justificando esa presencia militar, que lo que está enmarcada es en una estrategia geopolítica global de contención contra Rusia y China, básicamente contra China en el Caribe. Rusia y China tienen una base en Cuba, una base militar desde hace años que intercepta comunicaciones, que controla y mapea el Caribe y los movimientos norteamericanos en el Caribe desde hace bastantes años. Bejucal creo que se llama esa localidad en Cuba, y ese también es parte de todo esto. Esto no tiene que ver con el deseo de liberar a Venezuela porque María Corina ganó el Nobel. Eso es una estupidez, eso es un cuento infantil, es un cuento de personas desubicadas en el contexto geopolítico. Aquí hay algo mucho mayor. Yo cuando vi lo del el traslado del Gerald Ford, porque este tema yo lo he pensado y he dicho, esto va más allá, pero no entiendo muy bien, porque no se termina de definir. Pero ya con el movimiento del Gerald Ford, ya yo sé que esto no tiene nada que ver con Venezuela. Esto es clarísimamente una contención al avance de China y Rusia en el Caribe, es una preparación y una advertencia ante una posible conflagración mundial. Estados Unidos asegura su entorno más cercano, su zona de seguridad, así como así como Rusia hace ejercicios en el mar Báltico. Estados Unidos se afianza en el Caribe, Europa en el mar Mediterráneo, y cada quien está preparándose para algo que tristemente parece cada vez más probable, como lo es una tercera guerra mundial. Y esto poco tiene que ver con los delirios y fantasías de la oposición fundamentalista de la secta maricorinista, y tiene más que ver con elementos geopolíticos globales que sobrepasan con creces la capacidad de comprensión de este grupo infantil de fanáticos. Muchas gracias, compas. Hasta la próxima.